Bienvenidos una semana más, un día más a Cuaderno de Entrenamiento, el podcast donde hablamos de cómo entrenar en casa con tu propio material, rutinas de entrenamiento, ejercicios, lesiones y muchas cosas más. Bueno, ya estamos aquí una semana más con el podcast habitual y hoy precisamente vamos a tratar el tema de las zapatillas, qué zapatilla es mejor utilizar en cada caso y sobre todo algo que muchas personas me vienen preguntando y es si necesitan realmente comprar unas zapatillas de powerlifting o de halterofilia para realizar pues ejercicios básicos como sentadillas, press de banca, etcétera. Entonces vamos a analizar un poco este tipo de zapatillas, en qué ocasiones nos vendría bien utilizarlas, en qué ocasiones quizás sea menos recomendable y sobre todo si en tu caso en concreto, si en tu caso en particular necesitas comprar unas o realmente con cualquier tipo de zapatilla te es más que suficiente. Ya sabes, una semana más te recuerdo también que estoy en Twitter, estoy en Instagram, en @ivllamazares y ahí también me tenéis complementando un poquito información que voy subiendo periódicamente, tanto aquí como en Café y Hierros. También te recuerdo que si necesitas ayuda con los entrenamientos me puedes escribir a holaivanllamazares@gmail.com. Ahí me cuentas tu caso, tus objetivos y empezamos a trabajar juntos para lograrlo. Bueno, pues como digo, hoy el tema va de zapatillas, principalmente de zapatillas de halterofilia, de zapatillas de powerlifting, de las típicas zapatillas, un poco entre comillas, profesionales para gente que se dedica a estas especialidades en concreto. Pero sí que es cierto que estas zapatillas suelen resultar también útiles para realizar ciertos ejercicios, aunque no practiques powerlifting o halterofilia como tal. ¿Cuáles son las características principalmente que tienen estas zapatillas que todos conocemos? Bueno, pues lo principal y más llamativo es que tiene la suela plana. Es una suela plana, dura, que a diferencia de otros calzados deportivos, pues no tiene ningún tipo de hendidura. Son, por así decirlo, como un neumático de un coche de carreras. Son planas totalmente. Y también son duras, al contrario que otro tipo de calzados, que suelen ser un poco más blandas para salir a correr y demás. Este calzado tiene una suela muy dura. Otra característica que tiene también es que suele venir con un cierre de velcro u otros tipos de cierre para que la zapatilla quede bien sujeta al pie, que tenga una buena sujeción. Y sobre todo, el detalle más característico que tienen estas zapatillas es el tacón que tienen. Es un tacón duro, bastante pronunciado, dependiendo de la marca y el modelo. Y lo que va a facilitar esto es el tener una buena posición de partida, sobre todo para ciertos ejercicios como las sentadillas. Entonces, en principio, estas son las 4 características que tienen este tipo de zapatillas usadas comúnmente en halterofilia y powerlifting. Ya sabemos, por lo tanto, que dependiendo de la práctica deportiva que llevemos a cabo, el uso de un tipo de zapatillas u otro pues es muy importante y tenemos que darle la importancia que se merece en ese sentido. Muchas veces cuando estamos entrenando, cuando estamos empezando más bien a entrenar, nos damos cuenta de que llevamos calzado que no es el apropiado para esa práctica deportiva, ya bien sea correr, entrenar con pesas o aunque sea simplemente salir en bici. Por ello deberíamos de prestarle mucha atención a qué zapatillas usamos y en qué momentos las usamos. Y ahora vamos a ver cuáles son los beneficios normalmente de usar zapatillas de halterofilia. Lo primero, como decíamos anteriormente, y lo que más se nota, es que al tener un tacón elevado, bastante pronunciado, se nota muchísimo. Es una característica y es una de las principales ventajas que tiene este tipo de zapatillas, ya que permite pues agacharse, hacer sentadillas de forma más efectiva y sobre todo para esas personas que tienen poca movilidad de tobillo, que no quiere decir que vayamos a compensarla con más tacón, sino que nos facilita el realizar ciertos movimientos. Pues se nota muchísimo en ese sentido. Por otro lado, como digo, aunque se note mucho, es cierto que debemos de seguir trabajando la movilidad para poder por lo menos mantener posturas correctas sin este tipo de zapatillas. Por otro lado, como digo, además de que ayuda en la posición inicial, en la posición de partida y sobre todo al realizar ejercicios básicos como las sentadillas, también mejora la postura en general. Nos mantiene pues una postura más recta, una columna recta, disminuyendo así más probabilidades de sufrir lesiones en la zona lumbar. Muchas veces vemos que se levantan cargas muy pesadas en sentadillas, sobre todo cuando estamos hablando de barra baja, en las que el sujeto está haciendo mucho uso de la zona lumbar.
Y yo como partidario principalmente de la sentadilla barra alta, de una sentadilla que sea lo más vertical posible, de una sentadilla fluida, una sentadilla limpia, creo que el uso de estas zapatillas a la gran mayoría de personas nos viene bien. Dicho esto, no quiere decir que si tú tienes una buena movilidad de tobillo no puedas realizarlas con otro tipo de calzado, ya que posiblemente las seas capaz de realizar perfectamente bien y no necesites estas zapatillas. Pero el realizarlas con estas zapatillas creo que es una experiencia bastante positiva y que todos deberíamos experimentar en algún momento si nos gusta pues el hacer este tipo de ejercicios. Dicho esto, seguramente te surja la duda de si entonces deberías de comprarte unas zapatillas de halterofilia para entrenar, si son necesarias. Aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Normalmente, si no llegas a niveles de competición, ni levantas pesos muy elevados, en la mayoría de los casos puedes optar por unas zapatillas un poco más convencionales, que están específicamente diseñadas quizás un poco más para CrossFit y para entrenar de forma general. Son zapatillas con una suela algo más plana, un poco más minimalistas, por así decirlo, y son zapatillas que sirven perfectamente para hacer ejercicios de todo tipo y con los que puedes entrenar sin ningún tipo de problema. Como digo, son zapatillas que no son tan duras, tienen una suela normalmente bastante plana, con lo cual son bastante estables para trabajar y permiten ser utilizadas con ejercicios muy variados. Por otro lado, si nosotros practicamos halterofilia, powerlifting a nivel competitivo o nos gusta mucho realizar sentadillas, mi consejo desde aquí simplemente es que pues ahorres un poco y que te compres un par de este tipo de zapatillas. Normalmente suele haber a veces promociones también en las que suelen estar bastante rebajadas y estoy seguro de que notarás bastante diferencia. Como he comentado, al tener el tacón un poco más elevado y tener la suela bastante dura, la estabilidad aumenta bastante y ayuda a empujar mucho más fuerte. Además, también sirve para hacer ejercicios como press de banca a nivel competitivo y pues para competir en general en powerlifting. Por otro lado, este tipo de zapatillas son específicamente utilizadas para ciertos ejercicios, pero para otros no son tan beneficiosas, como por ejemplo el peso muerto, ya que nos hacen partir con una posición de desventaja al tener ese mismo tacón elevado. Con lo cual es mejor que lo hagas con un calzado un poco más plano y una suela un poco más fina. Como decíamos anteriormente, con esas otras zapatillas que son un poco más para CrossFit, zapatillas también de diseño como las Vans o las Converse, son también muy buenas para este tipo de ejercicios y son también buenas opciones a tener en cuenta. Por lo tanto, y en conclusión, si practicas halterofilia, si practicas powerlifting a nivel competitivo, si te gusta mucho hacer sentadillas y este tipo de ejercicios, te recomiendo unas zapatillas de powerlifting, de halterofilia. Dependiendo de la marca y el modelo, vas a ver que el taco es de una medida u otra. Las hay con más taco, las hay con menos. Eso tendrás que ver e investigar un poco por tu cuenta en foros y saber cuál te viene a ti mejor. Aunque ya te digo que también eso es cuestión un poco de ensayo-error. Cuanta menos movilidad tengas de tobillo, posiblemente te beneficies de un tacón más alto, pero sí que es cierto que esa movilidad deberías de empezar a trabajarla y no simplemente intentar parchearlo pues poniendo más tacón o usando zapatillas con más taco. Si por el contrario ni practicas halterofilia, tampoco powerlifting y haces ejercicios de musculación, de fuerza, de forma ocasional o simplemente a nivel amateur, no hace falta ni siquiera que te compres unas zapatillas de powerlifting, sino que con unas zapatillas un poco más convencionales, que sean de una suela un poquito más blanda, más plana, tipo Converse, tipo Vans, va a ser más que suficiente y son zapatillas que puedes utilizar sin ningún tipo de problema. Dicho todo esto, también quiero aclarar que todo el dinero que invirtamos en material para entrenar, a mi modo de ver, es dinero mucho mejor invertido que en cualquier tipo de suplemento que al final lo que promete son maravillas y no dan ningún resultado. Pero bueno, eso es otro tema también que podríamos debatir en otro podcast, con lo cual hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya sacado por lo menos de alguna duda. Si te ha sido de ayuda, ya sabéis que valoro mucho todas las reseñas que dejáis en Apple Podcasts, también vuestros me gusta y comentarios en iVoox y sabéis que también me encontráis en Spotify. Sin más, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de este podcast, el podcast de Cuaderno de Entrenamiento, donde hablamos de entrenamiento, de cómo entrenar en casa con tu material y todo lo relacionado. Gracias por estar una semana más ahí. Un saludo.